Datos del INEGI revelan que 70% de las empresas en México cierran antes de 5 años de operación y de estas, 75% de las quiebras se atribuyen a falta de planificación. El bajo nivel de madurez financiera encontrado en 7 de cada 10 compañías las hacen vulnerables a las fluctuaciones económicas y limitan su capacidad para crecer de manera sostenible. Vamos a conversar sobre este interesante tema con Alejandro Toiber, él es Country Manager de Zeppelin México. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por invitarnos, Roberto. Al contrario. Oye, Alejandro, pues cuando uno lee estas afirmaciones va a decir, pues mejor no quiero ser empresario porque tenemos como una mortandad muy alta, como que tenemos muchos vientos o todos los vientos en contra. Sin embargo, no han dejado de crecer compañías en México. Sí, la verdad, como bien mencionas, las empresas, el 70% de las pymes no superan los 5 años y este es un dato importante, pero hay que entender por qué ocurre esto y el 85% cierran principalmente por problemas financieros y de ese 85% el 75% es por mala gestión. Entonces, realmente si queremos darle la vuelta a la estadística es trabajar muchísimo en la madurez y en la gestión eficaz de estas empresas para que puedan verdaderamente desarrollar todo su potencial en el mercado global. Sí, eso es muy recurrente, quizás conocido varios casos, Alejandro, de que bueno, luego llegan a confundir lo que es el ingreso personal con el de la compañía y esto es un gran riesgo, un gran error, pero además luego la planeación, ¿no? Porque de repente podemos tener un producto exitoso, acuerdos comerciales, luego tardan mucho en pagarnos y ahí comenzamos a romper el ciclo virtuoso de un negocio. ¿Qué recomendar ante este escenario, ante esta dificultad, desde el punto de vista ya con la experiencia de lo que no deberían de hacer estas empresas? Mira, la mayoría de las empresas, el dueño, en la mayoría de casos las pymes, es el responsable de toda la gestión financiera. Okay. Pero como sabemos, también está encargado de la operación. Entonces, sin herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial, como bien mencionabas, o programas que le permiten facilitar la gestión de su flujo de caja, es muy difícil que el dueño, a través de una empresa donde a lo mejor no tiene mucho personal, pueda llegar a un nivel de madurez financiera. Y ahí, ¿qué necesita? Necesita herramientas que le permitan proyectar y predecir sus ingresos y sus egresos a través del tiempo, pero sobre todo también le permite acceder a posibilidades de financiamiento a corto plazo que pueda satisfacer precisamente lo que decías. Normalmente los empresarios no cobran de contado, les pagan a crédito, pero también tienen proveedores a los que les tienen que pagar de contado. Entonces ahí necesariamente se produce un crunch de caja y una necesidad de financiamiento que todos los empresarios hemos sufrido. Claro, de hecho hay otras encuestas, otros estudios, Alejandro, que revelan que no necesariamente el insumo más importante para una empresa es el dinero, sino al final del día es la planeación y cómo utilizan justamente sus recursos. Y ahí, bueno, hablabas de este tema que es crucial para las compañías. ¿Y cómo se ve ahora? Es decir, las hace mucho más vulnerables. Ahora que hablamos de un 2025 más complicado en muchos sentidos, ¿crees que esta mortandad pudiera aumentar, que estamos a tiempo de hacer algo todavía? A ver, yo creo que el panorama para las empresas en este 2025 es bastante bueno. Se han hecho anuncios de inversión desde el 2022 a la fecha por más de 90,000 millones. Tenemos un panorama de crecimiento, si bien con turbulencias que vienen del exterior, pero creo que herramientas que le permitan a las empresas mejorar su gestión financiera y hacerlo de forma eficiente están a la disposición de las compañías, son gratuitas y esas herramientas no solo les van a permitir acceder a financiamiento, como bien dice, sino tomar buenas decisiones como empresario. Y creo que para eso apalancar la tecnología es vital y más en un entorno tan cambiante y tan globalizado. Ahora, ¿qué relación hay? ¿Qué tan abiertos son los empresarios justamente a la tecnología? Porque como tú decías al principio, pues es el empresario que hace todo y luego le cuesta trabajo delegar. Bueno, ahora sí, imagínate, si le cuesta trabajo delegar a una persona, ¿cómo le va a costar más trabajo delegarle a un sistema? Sí. Mira, cada vez los empresarios han accedido también a estas tecnologías de forma más barata. Estas tecnologías durante muchos años estuvieron reservadas para grandes empresas que podían acceder a estos softwares costosos.
Hoy en día cada vez estos softwares son más baratos y más accesibles, inclusive gratuitos para las empresas, y cada vez vemos empresarios mucho más abiertos a adoptar estas tecnologías porque empiezan a ver el beneficio que les trae para que puedan vender en mercados globales. Con el nearshoring en nuestro país estamos viendo un alto crecimiento de compañías internacionales que se están vendiendo a establecer en la zona norte del país, parques industriales, corredores, donde mucha de su red de proveeduría son pymes. Y esas empresas cada vez, para poder operar con estas grandes empresas internacionales, requieren tener gestión mucho más madura para que puedan convertirse en sus proveedores, porque cada vez los estándares que ponen estas compañías internacionales son mucho mayores que los que existían en el mercado local. Claro, incluso para que hablen el mismo idioma en ese sentido. Pero Alejandro, y más allá de las que están encadenadas o forman parte de justamente de esta red de proveedores, ¿qué otros sectores ves susceptibles también para este año? Es decir, ¿cuáles tienen una oportunidad interesante? Se me ocurre, por ejemplo, el tema de logística, pero no sé tu estudio si hay o han identificado estos sectores más atractivos para 2025. Mira, hemos identificado ciertos sectores que vemos claramente un crecimiento más rápido, como los sectores manufactura, todo lo que tiene que ver con el sector transporte, el sector industrial de transformación industrial de productos. Sin embargo, la economía mexicana es una de las economías más complejas. Hay un índice de complejidad que mide la complejidad de la economía. La economía mexicana es una economía muy compleja. ¿Qué significa esto? Significa que existe una alta integración de diferentes industrias y diferentes productos en nuestro país. Entonces, muchas veces el crecimiento empieza por ciertas industrias, pero dado que las redes de proveeduría son tan grandes, poco a poco va permeando en otras industrias o en otros sectores y se empieza a ver una aceleración económica. En la parte norte es claro. Hoy en día, si busca alguien conseguir un parque industrial o un espacio para montar una fábrica, hay lista de espera en ciertos lugares, ¿no? Y hay un tema ahí de infraestructura que hay que trabajar para que estas plantas, estas industrias tengan acceso a energía, agua, servicios y obviamente a redes de comunicación para poder vender sus productos a nuestro mayor cliente, que es Estados Unidos. Oye, y Alejandro, ¿cómo puede aportar la compañía que tú encabezas a solucionar, ayudar también a las compañías a que no tengamos estos niveles de mortandad y sobre todo que se vayan integrando de manera más eficiente a esta cadena de proveeduría, porque luego esta a su vez genera otra cadena de proveeduría y podríamos generar un círculo incluso muy dinámico de crecimiento económico en el país? Sí, ese círculo virtuoso lo estamos viendo. Nosotros contribuir con nuestro granito de arena, nosotros ofrecemos una solución totalmente gratuita para empresas, donde las empresas pueden manejar su flujo de caja, predecir sus ingresos, pueden tener visibilidad en tiempo real sobre sus gastos, sobre sus ventas y poder tener inteligencia de negocio y sobre todo acceder también a financiamiento. Pero así como nosotros, hay muchas empresas en México que están trabajando también en ayudar a las empresas y creo que este círculo virtuoso que bien comentas lo estamos empezando a ver. Si bien siempre va a haber retos y siempre va a haber piedras que vayan en el camino, creo que traemos un viento de cola importante. México es una economía vibrante, es una economía que crece, hay economías que no crecen y que hay una contracción. Entonces, creo que el año 2025 pinta muy interesante para nuestro país, pero como empresarios tenemos que saber capitalizar esas oportunidades, ¿no? Y creo que ahí está el reto. Capitalizar esa oportunidad que tenemos. Por supuesto, una dosis de optimismo que nos hace falta, porque sí, el panorama se ve complejo, pero siempre habrá oportunidades y creo que el costo más grande para un empresario es no hacer nada. Gracias, Alejandro Toiber, Country Manager de Zeppelin México. Muy buenas tardes. Gracias, Roberto. Un gusto y un saludo a tu auditorio.